Buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos en un programa más de disenso, filosofía y metapolítica. Hoy estoy solo. Maresca tiene muchas cosas que hacer. Está preocupada por la muerte, que la tiene más o menos cerca, sobre todo ahora con el coronavirus, que dice que mata a los mayores de 65. Ya Maresca tiene 75, así que me parece que está más cerca del arpa que de la guitarra. Bueno, no, es un poco un chiste. Yo voy a hablar hoy de Brentano, primero porque nadie habla de Brentano. No sé en mi tiempo, no sé ahora, pero yo no conozco trabajos. Y aparte me han pedido un trabajo, desde España me han pedido un trabajo sobre Brentano, así que estuve trabajando. Con Maresca esperamos hacer un programa que es la crítica de Brentano a Kant. Pero mientras tanto le hago este programa como introductorio para que sirva para el próximo programa que vamos a hacer con Maresca. Brentano, dice el traductor español de su Psicología, que es famoso el libro de Psicología de Brentano, dice que es la figura heteróclita de la filosofía contemporánea. Su estilo de pensador recuerda, por su sobriedad, vigor y eficiencia, solo a las mentes antiguas. Efectivamente, heteróclita, ¿qué quiere decir? Una declinación heteróclita, una conjugación que sale fuera de la morfología, es decir, sale fuera de lo común, fuera de lo ordinario, fuera de lo rutinario, fuera de lo que se piensa. Es un pensador políticamente no, porque nunca se ha manifestado Brentano políticamente. Hay unas cartas, cuando se va de Austria hay tres conferencias, tres artículos que sacan en el diario sobre Austria, el futuro de Austria y demás. Pero no hay declaraciones fuertes de Brentano sobre el tema de la política. Pero sí, Brentano tiene luchas filosóficas. Nace en 1838 y muere en 1917. Es contemporáneo de Nietzsche. A Nietzsche lo cita una sola vez y lo cita para criticar. Contemporáneo de Dilthey, contemporáneo de Hildebrand, de Seller. Es decir, él es un filósofo alemán de ancestros italianos, que son de Cuomo, de Italia, del lago de Cuomo. Es famoso Brentano, lo único que se dice en la universidad, que es el creador de la intencionalidad de la conciencia, lo cual no es cierto, tan así no es, pero es el que insiste sobre la intencionalidad de la conciencia. Los actos de conciencia son actos que siempre se hacen referencia a un objeto. Y estos son actos intencionales que hacen referencia a un objeto. Estos son los actos de conciencia, actos intencionales. Tienen una intencionalidad. Eso ya lo habían tratado de alguna manera con la cogitativa, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, lo que se llamaba la estimativa en los animales. Ellos venían, bueno, ¿por qué la oveja huye del lobo? Porque estima que el lobo la va a matar. Esto es lo que veían los filósofos medievales. Brentano es el único filósofo en serio de los notables, que él leía correctamente griego, leía latín, como todos, como todo el mundo que hace filosofía lee latín, no es difícil leer latín, pero salvo los filósofos franceses contemporáneos que no saben latín, pero los filósofos alemanes hasta Heidegger todos sabían latín, ¿no? Los filósofos polacos saben hoy actualmente todos, incluso escriben en latín. Yo he leído tesis escritas en Polonia en el año 1980, porque el polaco no lee nadie, entonces tesis presentadas en la Universidad de Varsovia en latín. Pero el griego ya no, el griego es más difícil. Y Brentano no sabe griego con diccionario como es la inmensísima mayoría de los profesores de filosofía.
sabe griego porque lo lee directamente. Uno se da cuenta cuando lee a Brentano. Las citas y citas que hace de Aristóteles, de Platón o de los griegos, son citas, grandes citas, y que están tomadas al pie de la letra, es decir, lo pone como citación y lo deja, no lo traduce, porque entiende que todo el mundo tiene. Entonces ahora las ediciones nuevas tienen que poner el texto en griego y después la traducción abajo, porque el que la lee, estos grandes filósofos que tenemos ahora, no saben griego o no pueden leer griego, que esto es lo cierto. No pueden leer griego. Yo desafío a cualquiera que lea griego y que traduzca inmediatamente, traduzca como va leyendo. Brentano hace eso. Leer griego con diccionario, cualquier profesor de griego lo hace, de secundario. Aristóteles conocía a los clásicos, conoce todas las... Una de las críticas que le hace a Kant es que Kant no sabe historia de la filosofía. Lo cual es cierto. Kant ignora la historia de la filosofía. La sabe muy por arriba. Brentano la conoce de punta a punta, tan así es que escribe una historia de la filosofía griega. Conoce la filosofía medieval, conoce Santo Tomás de Aquino muy bien, conoce Duns Scoto muy bien, conoce Suárez, conoce Leibniz, conoce Descartes, admira a Descartes, o Descartes, o Cartesio, si quieren decir en latín. Lo admira, tiene buenas relaciones en su tiempo con Stuart Mill, el que lo invita para verlo en Aviñón en unas vacaciones, y él quería hablar con Stuart Mill, pero Stuart Mill muere en Francia, en Aviñón, no puede hablar. Conoce Hume, Locke. Bueno, y todos esos filósofos de su tiempo, todo estos tipos de segunda que existieron en su tiempo, Wildenbrand, Seller y compañía, mismo Dilta, y no llega ninguno de ellos ni por asomo a Brentano. Brentano escribe su tesis en 1862, los diferentes sentidos del ente en Aristóteles. Ese es el libro con que inicia su carrera, se inicia en la filosofía Heidegger, siempre cuenta Heidegger, que hace eso, se inicia leyendo el libro de Brentano, y después en un reportaje que le hace Richardson, que es el gran biógrafo de él en inglés, dice: yo busqué en Husserl las respuestas a los problemas que planteaba Brentano y no los encontré, porque ya Husserl no tiene ninguna formación metafísica. Husserl tiene una formación matemática, escribe un libro sobre la aritmética, escribe otro sobre la geometría, pero Husserl no tiene una formación metafísica. Y Husserl fue discípulo de Brentano, Freud fue discípulo de Brentano, Stampf fue discípulo de Brentano, Meinhof fue discípulo de Brentano. Es decir, él está atrás de toda la formación del Círculo de Viena, porque Brentano nace en Alemania, se estudia en Alemania, en varias universidades, Münster, estudia en las universidades católicas, y después se ordena sacerdote dominico. Se ordena sacerdote dominico, está hasta 1870, en 1870 se produce el Vaticano I, que fue un concilio que fue el primer desastre, ¿no? Porque no terminó en nada, estaba la guerra franco-prusiana de 1870, y la Iglesia le da pelea, porque Bismarck quería hacer la Gran Prusia. Entonces ocupa todas las iglesias católicas, se la da a los pastores protestantes. Entonces se hace el concilio Vaticano I, pero que después, dijeron que era por el tema de la infalibilidad del Papa. Él está en contra de eso, porque en realidad la infalibilidad del Papa, en esa época, después se dijeron que eran cuestiones de ética y de moral, pero en realidad el concilio quería dar la infalibilidad del Papa en cuestiones políticas. Brentano está en contra de eso. Pero para no hacer escándalo ni nada, pide la reducción del Estado laical
y se va a Austria. Por eso es tan importante en Austria. Él dicta clases en Viena, bueno. Tan así es como fue la Kulturkampf que a Heidegger lo bautizan como 3 años después. Lo cuenta Heidegger, porque el padre de Heidegger, el sacristán, y la iglesia de San Martín del pueblito de él, la llave la tenía el pastor protestante. Por eso los padres de Heidegger, cuando Heidegger se casa con su mujer, que era protestante, los padres no lo visitan nunca más a Heidegger. Nunca más le dan bola. Porque los tipos tenían un pasado, y como nuestros hijos se quedaron con la iglesia, nos hicieron la vida imposible los protestantes, los luteranos, y ahora mi hijo se casa con una luterana. Bueno, no le dé más bola, habrá dicho el padre de Heidegger, el sacristán. Bueno, Brentano está ahí en Viena, trabaja mucho, dicta muchas clases, muchas conferencias en centros importantes de poder, como eran las academias, los institutos. Y después cuando ve que las cosas no andaban bien en Viena, porque él se casa con una mujer, después la mujer se pelea con las autoridades de la universidad, entonces se va a Florencia. Vuelve a la patria chica de los Cuomo, no se va a Cuomo, pero se va a Florencia. Y ahí está en Florencia ya se torna un poco ciego, y ahí va a visitarlo Husserl. Husserl lo va a visitar porque Husserl era un hombre muy leal, un hombre muy... Ya estando, él había entrado, estaba semiciego, entonces le dictaba clases. Ahí vemos una foto de Brentano más joven, vimos una foto más vieja. Brentano ahí está joven, recién debe comenzar los cursos en Furburgo. Ahí está cuando era sacerdote. Este es anterior a 1873, que es cuando esta es ya una época madura. ¿Ven? Pero Brentano venía, entonces bueno, queda ciego, dicta todas sus conferencias, y después cuando estaba a punto de comenzar la Primera Guerra Mundial, Italia se pone en contra de Austria, entonces él va y se va a Zúrich. No va a Austria, va a Zúrich y muere en Zúrich en 1917. Nace entonces en el 38 y muere en 1917. Bueno, esta es la vida a grandes rasgos. La familia Brentano es una familia que está todo el siglo XIX, es una de las familias más cultivadas que tiene Alemania, porque, por ejemplo, le voy a contar, su tío, el poeta Clemens María Brentano, es el que hace la entrevista a Santa Ana Catalina de Emmerich, la Santa de Emmerich. Y sobre estas conversaciones escribe Vida de la Santísima Virgen, que es donde Catalina de Emmerich ubica, a través de una visión mística, la casa donde había vivido la Virgen María, que años después la encuentra un antropólogo con el ángulo exacto, como dice Santa Catalina de Emmerich. Después la tía de Brentano, Bettina Brentano, estaba casada con Achim von Arnim, un poeta. Von Arnim es un poeta más o menos reconocido del romanticismo alemán. Su tía abuela, Sophie von La Roche, es una escritora talentosa que tenía un salón donde se reunía Goethe, Helder, los hermanos Jacobi. El hermano de Brentano es Lujo Brentano. Este Lujo Brentano fue un experto en economía social, estudioso de la teoría del salario. Su madre recibe una profunda fe católica, por supuesto. Esta es la familia de Brentano. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y después vamos a dar unos lineamientos generales de su filosofía.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, en esta segunda parte hablamos de los lineamientos. Brentano, cuando comienza sus clases en Burburgo en 1866, tiene un lema: vera filosophiae métodos nulla alia nisi scientiae naturales es. Es decir, el método de la verdadera filosofía no es otra cosa que análogo al de las ciencias naturales. Ven que Brentano hay que probar las cosas, él tiene en cuenta la experiencia. No nos olvidemos que cuando él realiza todo su pensamiento filosófico, está en el periodo de la creación de la escuela neokantiana de Marburgo, por ejemplo. Está todo lo que había continuado de Fichte, Schelling, el idealismo alemán. El idealismo alemán había producido una cantidad enorme de tratados, pero todos tratados de razón especulativa, pero decir de razón especulativa en el sentido de productos de la razón, no tenía nada que ver la experiencia con las cosas, con la realidad, eran todos productos de la razón. Todo el idealismo alemán es eso, los varios sistemas de Schelling, los de Fichte, los de Hegel. Entonces es un gran producto de la razón sin ningún asidero sobre la realidad. Entonces cuando llega él a dar clase a Burburgo, va a la sala, que había una sala al lado, y entonces encuentra que la mano de un estudiante, que había un profesor que dictaba Schelling, y no tenía un solo alumno. Y había un cartel grande pegado, pintado por una mano irreverente del estudiante que decía fábrica de azufre. ¿Me entienden? Como si fuera una cosa de magos, una cosa azufre, como si fuera algo diabólico. Era una creación al divino botón, ¿no? De filosofía no era nada. Bueno, Brentano, ante todo ello, entonces dice, el método de la verdad de la filosofía no es otra cosa que algo análogo al de las ciencias naturales. No que sea exactamente igual, pero hay que partir de la experiencia. Lo dicen infinidad de veces. Todo el mundo sabe, al menos el de la filosofía, que no se puede realizar tal actividad sin un diálogo. ¿Con quién? ¿Cuál es el diálogo en la filosofía? Uno tiene autores con los que dialoga. No se puede hacer filosofía en el aire. Ahora tiene Maresca, ahora Maresca sigue en la fábrica de azufre, ¿no? Entonces estuvo todo el verano leyendo Schelling. Claro, después que uno lee una vez, 2 veces, 3 veces, le agarra un dolor de cabeza que pobrecito no saca ninguna conclusión. Está metido dentro de la fábrica de azufre. Eso no es una filosofía que puede inspirar algo. Brentano, ¿cuál es el maestro que tiene? Brentano, el maestro que tiene, es Aristóteles. Usted me dice, ¿y usted sobre qué hace filosofía? Sobre Bután. Yo leo mucho Bután, Wagner de Reina.
el peruano. Estos son filósofos. Brentano, estos son los filósofos. Heidegger, Scheler, estos son los filósofos clásicos que Aristóteles, Platón, estos son los filósofos clásicos que a mí me permiten hago en diálogo con ellos, Esto es una realidad. Uno no puede hacer filosofía sin más solo. Invento el paraguas, vengo yo e invento el paraguas. Entonces Brentano toma Aristóteles, y Aristóteles, hasta la época que él hace la tesis, 1862, había pocos trabajos, ya había comenzado Brandis y Becker a sacar la obra crítica de Aristóteles en griego. Brandis y Becker eran filólogos, pero había un compañero que trabajaba con ellos que se llama Hermann Bonitz. Y este Hermann Bonitz no solo era filólogo, sino que también hacía filosofía. Y hace el Index Aristotelicus. Todos los términos de Aristóteles, todo lo vuelca en latín, porque todo en esa época todo se escribía en latín. Estamos hablando a partir de 1831 hasta 1923, que terminan de publicar la carta, las obras y demás. Bueno, Brentano está dentro de ese movimiento de recuperación de Aristóteles. Tiene un trabajo sobre Aristóteles extraordinario. Él es el primero que pone en tela de juicio el libro Alfa Menor de la Metafísica. Después, años después, lo pone también en juicio, diciendo que no es de Aristóteles exactamente, Bonitz. Y después de Bonitz viene Jäger y dice, mire, este libro es de Persicles, no es de Aristóteles, no sale de la pluma de Aristóteles. Es decir, pero tiene una visión de Aristóteles, una visión total, es decir, la visión clásica que tenían, por ejemplo, Santo Tomás o Duns Scoto, o los grandes estudiosos de Aristóteles de la segunda escolástica. Entonces Suárez y todos estos tenían esa visión de Aristóteles como una filosofía totalmente cerrada y acotada y perfecta, ¿no? Bueno, la tesis doctoral, ya hablamos de la tesis doctoral. En 1874 publica su obra Psicología como ciencia empírica, en la que se editan 3 volúmenes. En castellano sale en uno. A mí me llama la atención siempre me llama, cómo los grandes filósofos españoles del siglo XX, por ejemplo, Zubiri, Millán Puelles, Gabriel García Morente, son traductores de Brentano. Después pero nunca se dictó clase de Brentano. En mi época nadie dictó clase de Brentano nunca, teniendo una cantidad enorme de libros traducidos de Brentano. Y sabiendo que todo el mundo en filosofía, todo el mundo hacía alemán. Hacía alemán y francés, básicamente, no se hacía inglés. Todos hacíamos alemán y francés. Por Heidegger, por la filosofía alemana, para barruntar un poco la lengua alemana, y por los franceses que siempre ejercen una especie de protectorado cultural sobre Buenos Aires desde la época de Mariano Moreno, ¿no? Entonces, me llamó la atención que buenos filósofos, buenos pensadores españoles, como estos 3, y Ortega también habla de Brentano. Ortega dice que este trabajito, después viene, escribe el Psicología. Bueno, en el tema de psicología, que está, lo psíquico es intencional. Esta es la llamada tesis Brentano, que hace de la intencionalidad la característica de lo psíquico y permite entender de un modo positivo la diferencia. Brentano dice que hay tres actos psíquicos fundamentales: la representación, el juicio y el juicio teórico, donde radica la verdad, y los juicios estimativos o los juicios de amor y odio. Entonces en el juicio, en la representación, nosotros vemos
vemos árbol, vemos un árbol, ¿no? En el juicio decimos, este árbol existe. Entonces estamos poniendo la verdad, existe el árbol. Y en el juicio emocional o el juicio apetitivo, ¿qué decimos? Este árbol me gusta, este árbol me gusta porque me da sombra, este árbol está seco y me da pena. Entonces, esas son las tres funciones, los tres, por así decir, los tres fenómenos psíquicos de la conciencia. Esto es lo que Brentano, mientras que la psicología anterior la dividía toda en partes y ponía la representación junto con el juicio. Brentano dice no, en el juicio radica la existencia, radica la verdad. En la representación lo que tengo es la idea. Esto lo toma Brentano también de Descartes. Descartes habla de ideas en latín, porque escribía en latín, iudicia, que es los juicios, y después affectus, lo que eran los afectos. Es decir, Brentano toma esta categoría, no es que la saca de la galera, la toma de alguien que él respetaba mucho, que era René Descartes. En 1889 dicta la conferencia esta en la Sociedad Jurídica de Viena, el origen del conocimiento moral. Ortega y Gasset, acá en el año 27, en la revista Occidente, dice: este tratadito de la más auténtica filosofía constituye una de las joyas valiosas que, como el discurso del método, la metodología, o la monadología, el discurso del método de Descartes, y la monadología de Leibniz, puede decirse que es la base donde se asienta la ética moderna de los valores. Es decir, Scheler es un discípulo de Brentano. No ha sido discípulo personal en presencia, pero ha sido discípulo, porque como yo soy discípulo de Scheler, pero a la distancia, ¿no es cierto? No como tantísimos otros. Comienza preguntándose por la sanción moral. Entonces, ¿qué dice en este trabajo Brentano? Dice, hace corresponder lo bueno con lo verdadero y a la ética con la lógica. Brentano tiene una gran formación lógica. Él tiene muchos trabajos sobre las categorías, porque él, en su tesis, que se la dirigió Alfredo Trendelenburg, que es un hombre que trabajó sobre las categorías, acá en Argentina hay un hombre que se llama Civit Evans, de la Universidad de Cuyo, que está traduciendo casualmente las categorías de Trendelenburg, para que ustedes vean cómo en Argentina hay cosas raras. Este buen profesor, que yo lo conozco, un hombre mayor que yo, de la Universidad de Cuyo, que fue el que tradujo a su vez gran parte de los términos del Index Aristotelicus, que salió publicado en castellano por la Universidad de Cuyo, me mostró que está traduciendo, que está terminando de traducir las categorías de Trendelenburg. Trendelenburg fue el director de tesis de Brentano. A su vez, Trendelenburg fue discípulo de Schleiermacher. Schleiermacher es el que trabaja sobre el tema de la interpretación, el Perihermeneia. A su vez, Schleiermacher es el inventor del humanismo cristiano, que es una especie de hierro de madera que nadie sabe bien qué puede ser el humanismo cristiano, porque en realidad el cristianismo es un saber de salvación, como dice Scheler, no es un saber mundano, es un saber de salvación. Cristo está para que nos vayamos al cielo, no para que nos hagamos acá los políticos chupacirios. Comienza preguntándose, por el tema. El criterio exclusivo de la verdad del juicio es cuando éste se presenta como evidente. Brentano va a decir, no existe el juicio evidente. Lo evidente es lo evidente, no hay juicio sobre lo evidente. Esta es una tesis del Brentano que va a ser después que se va a denominar el reísmo. La realidad de la cosa es la que se me hace evidente y en la evidencia está la verdad. Los juicios son juicios de evidencia. Entonces cambia el criterio de verdad. Verdad es lo que es evidente. La definición escolástica de la verdad, el adequatio intellectus et rem,
es, o rei, adequatio intellecto et rei. Esta verdad es una verdad lógica, pero la verdad es lo que se hace evidente, lo que se hace patente a la conciencia. Esto es la verdad. Por eso Heidegger después, todos sobre Brentano, Heidegger se apoya. Heidegger va a poder decir que la verdad es el desocultamiento, es decir, lo que se me pone a la presencia, lo que está presente. No hay mucha diferencia entre Brentano y Heidegger. Heidegger leyó muchísimo Brentano. Que yo, después dice, lo bueno es el objeto, y mi referencia puede ser errónea, de modo que mi actitud ante las cosas recibe la sanción de las cosas y no de mí. Lo bueno es algo intrínseco a los objetos amados. Es decir, lo bueno no es subjetivo. Si algo va a tener esta ética de Brentano, que es la ética de valores en el fondo, es la crítica al subjetivismo. Y él lo dice. Si algo yo estoy en contra del subjetivismo absolutamente. Bueno, acá me enseña que termine, pero antes de terminar, porque es una pena esto, ¿no? Él hace un llamamiento, él hace un llamamiento a la realidad. Metafísicamente todo lo que es. Y se nos dice también en el sentido de lo verdadero. En una palabra, el ser de la cosa se convierte en lo verdadero. Sin buscarlo, Brentano retorna el viejo ens et bonum convertuntur. El ente y la verdad se convierten. De la teoría de los trascendentales del ente, la vieja teoría de los medievales. Y así da sus dos últimos y más profundos consejos. Por último, no estaremos tentados nunca de confundir, como ha ocurrido cada vez más, el concepto de lo real y el de lo existente. Y podríamos extraer de nuestra investigación otra lección grabada en nuestras mentes para siempre. El medio definitivo y eficaz para realizar un juicio verdadero consiste siempre en una referencia a la intuición de lo individual, de la que se derivan todos nuestros criterios generales. El tema es la dirección a lo individual. No podemos no recordar acá, por la coincidencia de los conceptos y consejos, aquella que nos dejara el primer metafísico argentino, Nimio Danquín, 1896-1979. Ir siempre, el filósofo, ¿no? Ir siempre a la búsqueda del ser singular, en su discontinuidad fantasmagórica, ir al encuentro con las cosas en su individuación y potencial universalidad. Fran Brentano es el verdadero fundador de la metafísica realista, contemporánea, que luego continuarán con sus respectivas variantes, ¿no? Scheler, Husserl, Hartmann, Heidegger. En el mismo siglo, a propósito de la encíclica Aeterni Patris, de 1800, se dará el florecimiento del tomismo, sostenedor también, pero de otro modo, de una metafísica realista. Es decir, Brentano está en el corazón de la filosofía contemporánea, en la filosofía de hoy. Si no se lo enseñó es porque él, en todos sus trabajos y durante 40 años, sometió a Kant a una crítica despiadada. Dijo que lo peor que le ha pasado a la filosofía ha sido Kant. Y en los argumentos fueron así, en dos aspectos lo critica Kant. En el a priori, los juicios sintéticos a priori, o los juicios sintéticos a priori, y en la cosa en sí. En la cosa en sí, ya lo vamos a hablar con Maresca, pero se lo adelanto. Brentano le dice a Kant, ¿cómo puede hablar usted de la cosa en sí si nosotros solo conocemos el fenómeno? ¿Cómo podemos hablar de algo que no conocemos, como es la cosa en sí? Primer punto. Segundo punto,
cuando las categorías, él pone en tela de juicio las categorías de espacio y tiempo y las pone como a priori de la sensibilidad. Dice, ¿cómo puede poner como a priori de la sensibilidad las categorías de espacio y tiempo cuando no me prueba absolutamente nada, diciendo que son a priori? Es decir, lo que me prueba es que usted tiene prejuicios y lo suyo, su a priori, no es más que un prejuicio. Esos son los dos argumentos que da de peso Brentano frente a Kant. Y al criticar a Kant, toda la universidad alemana en su conjunto, porque Kant es el primer filósofo profesional, toda la universidad alemana en su conjunto lo estigmatizó y lo raleó. Y tan así es que sus obras recién empezaron a salir en 1970 y aún no se han publicado todas, ni mucho menos. Creo que la Universidad de Harvard, la librería de la Universidad de Harvard, compró los archivos brentanos y los norteamericanos, que no son prejuiciosos, seguramente sacarán sus obras completas. Muchas gracias.